estamos de regreso y vamos de inmediato a conversar con nuestro editor general Héctor Coso. ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto saludarte. Igualmente, un gusto mío, Viernes. Ya, pues, harto tema que conversar. Partamos por el retiro de los agregados militares de Chile en Israel. Sí, mira, bueno, digamos que esa fue la noticia de media semana que partió como un rumor y Claro. que todavía no se conocen cuáles van a ser las consecuencias más definitivas sobre esta nueva señal, este nuevo episodio en las relaciones, en las deterioradas relaciones diplomáticas entre el gobierno de Chile y Israel. Creo que podríamos comentar al menos hay como tres horizontes, digamos, que yo visualizo. Ya. Eh, el primero, yo creo que estamos frente a ciertamente a un acto de consecuencia, en el sentido de que es una consecuencia política del gobierno desde que estalló el tema con Hamas, después de criticar y reprochar fuertemente el ataque terrorista, el gobierno sostenidamente ha manifestado una posición crítica al gobierno de Israel y específicamente al tema de la población civil en Palestina y ahora último sobre la grave crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza. El gobierno ha sido consecuente con eso, ha mantenido una línea estable en torno a la posición que tiene. Ahora, Claro. esta nueva señal de retirar los agregados militares de Tel Aviv, yo creo que lo que tiene un efecto inmediato y tiene un efecto sobre la posición personal del presidente de la República en el concierto, en el progresismo global. O sea, siento que es la figura del presidente la que tiene una ganancia secundaria, de alguna manera podríamos decirlo así, Ujú. luego de esta decisión. Esto no quiere decir de que esto haya sido impulsado por ese propósito, ¿no? Por eso que hablo de una ganancia secundaria, porque en el progresismo global la figura del presidente Boric ciertamente eh, tiene, digamos, una apreciación como un presidente joven, un presidente, digamos, con ideas claras, un presidente con visión de futuro. Es un poco la imagen que genera el presidente Boric en el progresismo global. Y ese progresismo ha tenido muestras muy categóricas de rechazo a la conducción de Netanyahu en Israel. Entonces, es la figura de la del presidente, más no tanto la de Chile, la que sale fortalecida con una decisión como esta. La segunda perspectiva yo creo que ya tiene que ver con la crítica interna, es que claro, que dar, digamos, señales de esta naturaleza tiene una implicancia interna en materias de seguridad, porque sabemos que Israel y las empresas de Israel fundamentalmente son proveedoras de prácticamente casi todo nuestro aparataje de inteligencia militar y policial. Nuestra tecnología de escuchas telefónicas y todo lo que ya para muchos digamos, es una teleserie del día a día, el tema de las filtraciones, las escuchas, todo eso es tecnología israelí. Y claro, cuando tú pones como gobierno una traba más o agregas una señal más a un conflicto, a una relación que ya está deteriorada, desde luego que hay repercusiones en esa naturaleza. Pero no es la única, hay que recordar que lo que hace el presidente ahora de retirar sus agregados militares de Tel Aviv ya lo había Ya. hecho Israel el año pasado respecto de Chile. Sí, pues. Y en qué condiciones fue que retiró su agregado militar en Chile, también para darle una señal política al gobierno. No sé si te acuerdas tú que fue cuando hubo este problema a propósito también de la situación en Franja de Gaza, cuando el presidente decide no invitar a las empresas israelíes a la FIDAE. Esa situación fue la que gatilló que el gobierno retirara su agregado militar y que se entendió también en su minuto como una escalada más en torno a eso. El tercer punto de vista yo creo que ya tiene que ver con la guerra. Y la pregunta ahí, digamos, tiene una respuesta muy clara. ¿Tiene efecto esto, digamos, esta medida y lo que dice a posterior el presidente? Porque esto va acompañado digamos, de una solicitud categórica, ¿no? De que abandonen la operación militar en Gaza. ¿Tiene efecto eso? Desde luego no tiene ningún efecto, ¿no? No tiene ningún efecto a nivel de la guerra misma, a nivel de las decisiones que está tomando el gobierno de ultraderecha de Netanyahu. Ahora,
¿Cuáles son los otros problemas que advierten algunos expertos? Bueno, siempre en la diplomacia hay algunas cosas se hacen abiertamente y otras cosas que no. Y dentro de las cosas que no, probablemente son también las consecuencias. Ahí por ahí algunos expertos advierten que es probable que si esto va un poquito más allá, ¿no? Digamos, el retiro de los agregados militares. Hay que recordar también que el embajador fue llamado a informar hace muchos meses, está en Chile, no tenemos presencia allá. Eh, Esto puede terminar, no sé, de alguna manera afectando también algunos intereses de Chile, por ejemplo, en Estados Unidos, respecto de la visa waiver. Algunos creen que Israel podría hacer perfectamente un lobby digamos, con Estados Unidos para que hubiese una medida disciplinaria, de alguna manera, con Chile. Ahora, esos son, yo creo que los elementos que están sobre la mesa y hay que ver si esto efectivamente es una decisión que solo se queda ahí o es un paso. Y eso lo quiero conectar, Mirna, con lo que habíamos hablado fuera de acá. Estamos a días de la cuenta pública del presidente de la República, la última cuenta pública del presidente de la República. Tiene que haber mensajes entre ellos, que sean mensajes que queden en la retina, que provoquen un, digamos, un movimiento, ¿no? En un panorama político eleccionario que ciertamente está bastante encendido, pero que no tiene mayores novedades. Y yo creo que eventualmente un anuncio de un peldaño más, o tal vez una justificación de la medida, que ese puede ser el otro canal, que el presidente el día domingo, en lugar de avanzar y escalar en esta relación que está hackeada con Israel, de pronto lo que le hace no es escalar más, sino lo que hace digamos, justificar la medida. Cualquier intervención, creo yo, que pueda hacer el presidente en esta materia tiene también una perspectiva y una lectura electoral. O sea, Absolutamente. Claro, y de hecho los mismos candidatos se han pronunciado, pero mira, déjame solamente compartirte sí. detalles como lo que dijo Winter. Winter decía que el gobierno debe hacer un embargo de armas a Israel, terminar con todo tipo de importación de productos de Israel, o sea, radical. Bueno, Matei dice que se está usando en términos políticos, Toa dice el tema de la suspensión de las relaciones diplomáticas, pues no se puede descartar, pero en realidad no tiene efecto. Y Jara dice derechamente avanzar hacia la suspensión de relaciones diplomáticas. Claro, o sea, es que yo creo que es imposible, incluso es más, yo creo que, y esto es una perspectiva que digamos que nosotros pusimos hoy día en un texto en el periódico, eh, muchas de las cosas que pasan durante el domingo, con intención o sin ella, van a ser leídas en clave electoral. Hoy día en la política chilena, particularmente en la política de corto plazo, que hemos analizado muchas veces, eh, todo se analiza desde la perspectiva electoral. Y eso es un elemento que el gobierno tiene, digamos, lo tiene sobre la mesa. Por lo tanto, un anuncio o una justificación de la medida con Israel tendría a tratar de mover, ¿no? De volver a reactivar ese porcentaje de progresismo que sigue apoyando al presidente y que lo ha apoyado desde el día 1 hasta la fecha y que tiene sus vaivenes entre el 27 y el 30%, pero básicamente es el mismo grupo de personas. Ese grupo de manera yo creo que totalmente transversal, apoya la medida del presidente del retiro de los agregados militares, porque es una muestra de una posición, como lo dice el gobierno, de sentido ético frente a una situación, digamos, de extrema gravedad que está sucediendo en la franja de Gaza. Entonces, el efecto, decíamos reciente, un efecto personal, ¿no? En el progresismo global, pero tiene un efecto interno dentro de las propias huestes del progresismo local, que tiene que ver, ese es el camino, o sea, un presidente con ética no podría ser otra cosa, es lo que un poco lee el progresismo local. Por lo tanto, ahí va a tener un impacto profundo. Ahora, metiéndonos... Sí, metámonos en la cuenta, ¿no? Porque metámonos en la cuenta que metámonos en la cuenta. Ya. Dijimos que es la última cuenta pública. El presidente, yo creo que, bueno, y lo reconocemos, el presidente tiene, o sea, ha demostrado las últimas
cuentas públicas que tienen un manejo del discurso público. Sus discursos por lo general son siempre... Todos tienen esa capacidad. No Está todos claro. tienen esa capacidad. De hecho, hace mucho tiempo no teníamos un presidente que efectivamente Bueno, pudiese enarbolar discursos que tienen sentido, que están bien armados y que además es categórico en presentarlo y sabe manejar los tiempos. Es una persona que es un buen orador político, ¿no? sin duda. Entonces, es de esperar que su discurso esté siempre en esa misma línea. Ahora, va a aprovechar, a juicio, digamos, de lo que uno podría ver, los momentos que significa ahora. Hace poco, Axel Callis en tu programa decía que el presidente llega en una mejor manera. Axel Callis, Axel Callis. Axel, perdón, Axel. No Ya, digamos me va a mucho porque retar, me no va a nos da retar, me va a retar. entrevista. Axel Callis. Sí, pues. Axel Callis decía que él llegaba, que el presidente llegaba en mucho mejor manera este año que en otras cuentas públicas. Sí, Eso, uno podría, claro, en términos de concreción, de reforma previsional y otras, podemos decir lo que sí. Ahora, en términos de lo que es el acontecer noticioso y la contingencia que está dominada en los medios, la verdad es que el tema de la corrupción es muy difícil que el presidente se lo pueda sacar, por no lo tanto puede. también va a tener que Claro. avanzar en ese camino. Creo que es la oportunidad que tiene el presidente en esta cuenta pública para tratar de rescatar o darle un poco de remover, darle un poco de viveza, ¿no? De hacer vibrar un poco, que sea estas alicaídas elecciones primarias. Eh, las claves del presidente en mostrarse dentro del progresismo global, con una mirada de futuro, rescatando las cosas que hicieron durante el último año, las apuestas a futuro que seguramente va a hacer también de aquí a los meses que quedan de gobierno, van a ir en esa dirección, van a ir en la dirección de darle un golpe de energía digamos, al progresismo chileno, tratando de unir a la centroizquierda con la izquierda, para eso, ¿no? Para poder lograr una mayor participación por una parte y interés público general hacia unas elecciones que habría que ver cómo va a ser el nivel de participación realmente, pero que hoy día hay mucha preocupación en torno a cuánta gente se va a movilizar, cuánta gente realmente está interesada en participar de unas elecciones primarias que lleven a enfrentar a la derecha en las elecciones de finales de año. Exactamente. Fíjate que lo que decía Callis, pero que lo dicen otros. Me acuerdo haber entrevistado en algún momento al economista Barro, se me fue el nombre de pila, cuando decía que él no tenía ninguna duda, y te estoy hablando de esto hace 2 años más o menos, quizá un poquito menos de 2, que Boric iba a lograr, digamos, evolucionar como un hombre de Estado. O sea, ya tenía elementos antes de ser elegido presidente. O sea, yo creo que hay algo que nadie puede negar y es la capacidad que tuvo, contrario a su sector, a su partido, de sumarse al acuerdo por una nueva constitución, el acuerdo, no sé si se llama Acuerdo por la Paz, en noviembre de 2019, ¿no es cierto? Cuando ardía Chile. Pero aún así era un político que por supuesto estaba todavía muy lejos de convertirse en el presidente que está haciendo hoy día. Entonces, y como suele suceder, Héctor, los presidentes o presidentas cuando salen del poder, en Chile por lo menos así ha sido, en general tienen una mayor valoración de la ciudadanía. Ahora él está ahí donde está la situación más compleja, porque gobernar sin duda cada vez es más difícil, pero no cabe duda de que ha habido una evolución y una madurez del diputado Boric al presidente de la República, y yo creo que de alguna manera esto se va a reflejar en esta su última cuenta pública. Sí, comparto contigo. Hay un elemento que acompaña al presidente ahora y que es innegable, yo creo que incluso hasta para sus propios críticos, eh, que es lo que tiene hoy el presidente que no tenía el diputado Boric, que es la experiencia de gobernar. Sí, pues. La experiencia de gobernar, puedes hacerlo muy mal, pero la experiencia la vas a tener igual. Y en este caso, en el caso del presidente, el presidente Gabriel Boric es
yo creo que muy, muy distinto, no solo sus formas de actuar, sino que sus formas de razonar y de ver la política y ver el país del diputado Gabriel Boric. Y eso se nota, y eso va a ser aún más patente. Yo creo que aquí le diste en el clavo. Va a haber un reflejo importante de la figura de ese presidente si comparamos, por ejemplo, la primera cuenta pública y esta otra. Interesante hacer ese ejercicio, te lo voy a copiar. Muchas gracias. No, pero de todas maneras, bueno, Va a ser interesante ver, sí, pues, poner digamos, en un enfrentamiento al presidente novato con el presidente que ya tiene, va a cumplir 4 años de experiencia muy compleja, muy difícil. por Eso es supuesto que interesante. sí, César Barros, así se llama, César Barro, economista que escribe columnas en La Tercera, en fin, y que nos decía esto, que no tenía ninguna duda, pese a todo lo que se ha tratado de instalar respecto, por supuesto, de los errores cometidos, que duda cabe, los autogoles ni hablar, ¿no es cierto? Por cierto, ¿no? Pero todo eso no impide analizar la figura de Boric en su mérito, ¿no? Por eso que creo que es interesante ver cómo va a evolucionar. Se nos va acabando el tiempo, Héctor, ¿algo más que decir respecto? Sí, mira, hay algo que se me quedó en el tintero cuando hablábamos recién del tema de la situación chileno-israelí. Es importante saber qué va a pasar con el nuevo embajador al cual Ah, cierto. digamos que se llama Pelej Lewy, ¿no? Él es ex embajador de Paraguay, que es la persona, digamos, que asumiría la embajada de israelí en Chile. Es una persona de la colectividad LGBTI, Ya. que es algo bien interesante también, porque si pensamos en dónde está emplazado Israel, la verdad es que referente, digamos, a los gobiernos musulmanes que hay ahí, es una señal, digamos, Sí, que pues. un embajador venga de esta colectividad. Hay una señal política también ahí interesante de parte de la apuesta diplomática de Israel. Ahora, estamos en la incertidumbre. Si bien su nombre fue aceptado, digamos, fue aprobado por Cancillería, todavía falta todo el proceso que viene a continuación. El anterior, el actual embajador Sí. de Israel ha mantenido un silencio bastante llamativo, ¿no? De todo esto, sabiendo que eres una persona que suele hablar y que es bastante vehemente cuando lo hace y ha mantenido un silencio bastante llamativo. Entonces, habría que estar un poco ahí mirando cuál va a ser lo que viene a continuación. Hasta el momento es como un destino incierto. Está el nombre aprobado, se le conocen cuáles son sus características profesionales y también personales, y habría que ver qué va pasando en el camino. De todas maneras, Israel no cabe duda que está pensando en la nueva administración y no en recomponer relaciones con Chile de aquí a lo que termine este gobierno. Eso va a ser Totalmente. muy, muy difícil. Ninguna que duda cabe. Héctor Cosio, nuestro editor general, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo y con Clarisa Hardy y Laura Albornoz. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.